Muy buenas tardes, este es Roger Montesinos de Power Up y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un offset para cualquier tipo de elevación que ustedes deseen. Para esto vamos a utilizar una tabla de fórmulas. En esta tabla de fórmulas les aparece el ángulo al que deseamos doblar la pipa, el número constante que es el que tenemos que multiplicar por la altura deseada que necesitamos conseguir, y también aparece una columna de una distancia de compensación, que es esta distancia de compensación es entre hagamos un doblez con mayor ángulo, la pipa, la tubería a la hora de medir se va a hacer más pequeña. Ok, entonces en esta tabla de fórmulas les aparece el ángulo al que deseamos doblar la pipa, el número constante que es el que tenemos que multiplicar por la altura deseada que necesitamos conseguir, y también aparece una columna de una distancia de compensación, que es esta distancia de compensación es entre hagamos un doblez con mayor ángulo, la pipa, la tubería a la hora de medir se va a hacer más pequeña. Ok, entonces en este ejemplo vamos a hacer el doblez con un ángulo de 30 grados. Para el ángulo de 30 grados, como ustedes pueden observar, tenemos una constante de 2. Y si queremos alcanzar a una altura de 6 pulgadas, entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar 2 por 6, 2 que es el número constante por 6 que es nuestra altura deseada, y nos va a dar un resultado de 12 pulgadas. Esta distancia de 12 pulgadas es la distancia entre dobleces que necesitamos, ¿ok? Y la parte que es de la distancia de compensación, el valor de compensación del doblado es por pulgada, que es un cuarto de pulgada por cada pulgada de elevación. Entonces, si si decimos que son 6 pulgadas las que necesitamos, vamos a multiplicar 6 pulgadas por un cuarto de pulgada, y nos da un resultado de 1.25 o una pulgada a un cuarto, que es la cantidad o la distancia que se nos acortará la tubería. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Si nosotros tenemos un tramo de 6 pies, vamos a decir 6 pies, para llegar a la caja o a donde tenemos que llegar con el offset, tenemos 6 pies, y tenemos que cortar la tubería, son 6 pies para llegar. Entonces le vamos a dar 6 pies al momento de cortar nuestra tubería. Antes de hacer el doblez, la tenemos que cortar a 6 pies más una pulgada a un cuarto, que es lo que se nos acortará nuestra tubería de media pulgada al hacer el doblez. Ok, vamos a proceder a hacer el doblez. Recuerden, esto es un poco parte de la teoría. Recuerden utilizar lápiz para hacer sus marcas. En este caso yo utilizo Sharpie para que ustedes puedan ver. Ok, y vamos a medir, en este caso, 2 pulgadas y media. 2 pulgadas y media de la punta de nuestra tubería. 2 pulgadas y media. Puede ser más, recuerden, 2 pulgadas y media como mínimo de nuestra punta para un doblez normal. Pero si queremos que la parte
inicial o la parte en donde vas a ensamblar la tubería a la caja quede un poco más larga, le podemos dar 3 pulgadas, 4, 6 pulgadas, dependiendo de peso, depende de la situación. Yo en este caso voy a trabajar con 2 pulgadas y media regularmente. Y luego vamos a marcar 12 pulgadas, que fue el resultado que obtuvimos de multiplicar nuestra constante para un ángulo de 30 grados por la altura que necesitábamos, que era de 6 pulgadas, y nuestra constante, que es el 2, ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuestra primera marca a 2 pulgadas y media, y esta va a ser nuestra segunda marca a 12 pulgadas, pero de la primera marca, no de la punta, de la primera marca. De la punta serían 12 pulgadas, a la primera más 2 y media serían 14 pulgadas y media de la punta de nuestra tubería. También lo podemos obtener así. Y lo único que nos resta es, con nuestro bender, alinear con la flecha la primera marca y ubicar el grado al que queremos hacer el doblez, que es 30 en este caso. Nos acomodamos, pie izquierdo adelante, mano izquierda adelante, mano derecha atrás, y hacemos nuestro doblez. 30 grados. Recorremos a nuestra segunda marca, alineamos, giramos a la izquierda, giramos a la derecha, encontramos el centro, rectificamos que esté alineado con nuestra marca y volvemos a volar. Un poquito más. Perfecto. Aquí tenemos, así es como quedaría, offset de 6 pulgadas de altura. Esto es lo que les quería enseñar. Si necesitamos esta parte más larga, simplemente nuestra primera marca, cuando hagamos nuestra primera marca, le podemos dar 5 pulgadas, 6 pulgadas, 10 pulgadas, y la primera parte, esta primera parte nos quedaría más larga. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos rectificar que nuestro doblez esté correcto? Podemos poner nuestro nivel. Siempre en una superficie plana. Siempre en una superficie plana. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, está un poco pasado. Es normal. Cuando ustedes hagan los dobleces, se van a encontrar con ese tipo de situaciones. Y ya con nuestro nivel corregimos. Casi llegamos. Un poquito más, tenemos 5 pulgadas y media. Un poquito más. Volvemos a rectificar. Y tenemos las 6 pulgadas. Si han realizado un corte en la pipa anteriormente, tenemos que, si ustedes necesitan hacer un doblez de 22 grados y medio, un doblez de 45 grados, un doblez de 60 grados, con esta tabla de fórmulas
utilicen el número constante correspondiente utilicen el número constante correspondiente al ángulo que desean utilizar, y por supuesto no se olviden de consultar la distancia de descompensación por pulgada de elevación, ¿ok? Cuando son grados, un doblez de 10 grados y la elevación es muy pequeña, a veces no tiene caso considerarlo, porque va a ser relativamente muy pequeño y no nos afectaría, ¿ok? Hasta aquí el video del día de hoy. Dejen sus comentarios, dejen sus dudas, sus preguntas, suscríbanse, denle like, y próximo video seguimos con más de electricidad comercial. Nos vemos.